del país. El presidente valenciano pide volver al Estatuto catalán que recortó el Constitucional. Es una noticia un tanto curiosa, ¿no? Porque para volver al estatuto previo a la resolución del Tribunal Constitucional, la única manera que a mí se me antoja posible es reformar la Constitución. Porque, claro, ambas cosas han sido declaradas ya legalmente, que no se adapta a la Constitución, que existen artículos, preceptos que son inconstitucionales. Pues si el presidente valenciano, el señor Puig, lo que quiere es volver como punto de partida a ese estatuto previo, lo único que cabe es modificar la Constitución, es decir, adaptar la Constitución, modificar la Constitución para adaptarla a una ley, no al revés. Entonces a mí, don Antonio, se me plantea aquí la duda o la diferencia que puede existir entre lo que es constituyente, lo que es constituido, y si existe algún término intermedio que encaje toda esta pretensión que tiene este señor de Valencia, el señor Con mucho Chimo Puig. gusto lo haré, Pedro, porque la precisión en los términos de lo que significa poder constituyente y poder constituido están muy bien analizados por Carl Schmitt en el año 27. Aclaro que yo admiro y respeto y sigo las grandes conclusiones de Adam Smith en el año 1927. Carl Schmitt. A Carl Schmitt, pero que en cambio lo combato. No estoy de acuerdo ni con su doctrina de lo político y la política, ni con su distinción entre amigo y enemigo, que sea lo esencial del conflicto político, ni en tantísimas otras cosas que escribió en su crítica a la sociedad burguesa y su apoyo a Hitler, que ya fue en los años 30. Estoy hablando del año 1927, que es el año donde se publica la teoría constitucional, que es una maravilla. Esa obra y la de Carl Friedrich sobre la Constitución de Estados Unidos y el constitucionalismo son las dos obras más grandes que existen dentro de la literatura constitucional. Pero tu pregunta tiene una respuesta muy sencilla. La palabra constituyente ya se sabe lo que quiere decir, que poderes constituyentes es aquel que tiene nada menos que el poder de imponer a uno gobernado, a un pueblo, una norma que sea la base de toda la legislación. Por tanto, poder constituyente, en el sentido preciso de la palabra, quien mejor lo tiene es un dictador. Stalin tenía poder constituyente, y Franco, y Hitler, y Mussolini, porque una cosa es poder constituyente. Incluso la palabra que utiliza ahora los partidarios de Pablo Iglesias de Podemos, que utilizan la frase proceso constituyente. Todos los dictadores tienen una ley fundamental, y esa ley no es producto de un día, sino que recoge un proceso de actos, leyes, como en España, Franco era leyes fundamentales del reino. Eso fue recogida porque hubo el fuero de los españoles, fuero del trabajo, etcétera. En todo, cada vez que hay una constitución, o mejor dicho, una ley fundamental, hay un proceso constituyente que termina con esa ley fundamental. Franco es el ejemplo. Por tanto, hay que precisar muy bien que cuando se habla de constituciones modernas en el sentido de Estados Unidos, de la que habla también Carl Schmitt, que después en Alemania no se hace porque al suprimirse en Alemania, en la República de Weimar, en los años durante los que escribe Carl Schmitt, cuando se suprime la representación política y se sustituye por la representación proporcional, ya todo poder constituyente que esté basado en la representación proporcional no es un poder constituyente de la libertad, sino del personal resultante de un consenso de partidos que hacen las listas de los diputados que salen de un proceso constituyente. Oligarquía. De la oligarquía. Por tanto, libertad constituyente es una cuestión diferente de proceso constituyente. Proceso constituyente lo tienen todas las leyes fundamentales. Pero libertad constituyente solamente tenemos una, el ejemplo de Estados Unidos. Porque De Gaulle tuvo, sí, un poder constituyente y se acercó como ningún otro país europeo a la democracia. Pero el proceso no fue dirigido por la libertad constituyente, sino por un hombre autoritario militar para evitar una guerra civil en circunstancias excepcionales. Por eso es fundamental distinguir y separar libertad constituyente de proceso constituyente. Aunque es verdad que la libertad constituyente también necesita de un proceso constituyente. Dicho esta aclaración, la pregunta concreta que me haces, Pedro, es que entre el poder constituyente
y el poder constituido, que es el resultado de la Constitución. Si una Constitución dibuja o designa o delimita el campo de acción de unos poderes, como es el legislativo, el ejecutivo o el judicial, esos son poderes constituidos. Y el poder del Tribunal Constitucional es menor que el de los otros dos poderes, porque se limita a examinar si cualquiera de los otros dos poderes, el legislativo o el ejecutivo, infringen alguna norma constitucional ya existente. Porque el Tribunal Constitucional también es un poder constituido. Claro. Entonces hay tres poderes constituidos después de la Constitución española. Tú, la noticia que acabas de leer y de comentar es, en efecto, si el presidente de la Comunidad Valenciana quiere que se vuelva al estatuto primitivo que aprobado por la Generalitat y que anuló en bastantes artículos el Tribunal Constitucional, quiere decir que ahora está pidiendo una reforma de la Constitución para que se apruebe y se reproduzca, se recojan los artículos que fueron anulados por el Tribunal Constitucional. Pero claro, el Tribunal Constitucional, cuando revisó el estatuto, cometió un error gravísimo por ignorancia de lo que es las constituciones y el derecho constitucional. El error que cometió fue que, siendo el Tribunal Constitucional un poder constituido, no se limitó a revisar en el estatuto aquellas normas del estatuto que infringían, sobrepasaban o vulneraban cualquier artículo de la Constitución. Si se hubiera limitado a eso y lo hubiera anulado, hubiera cumplido con su función de poder constituido. Pero no, fue más allá. A definir. Y llegó a decir, sí, a definir lo que significa la Constitución, a interpretar la Constitución sin un caso concreto en litigio constitucional. Es decir, se convirtió en legislador y se convirtió en poder constituyente. El Tribunal Constitucional asumió funciones que no tenía como poder constituido. Y a ese poder tercero, que quiere asumir poderes constituyentes, como en este caso era interpretar y legislar constitucionalmente a Cataluña, hubo ya una persona muy inteligente y no jurista, que fue el abate Sieyes, que cuando redactaba las constituciones con más conocimiento que todos los constitucionalistas actuales, salvo los de Estados Unidos, le llamó a ese poder que, siendo constituido, sin embargo se atrevía a modificar o a interpretar por adelantado, sin conflicto, una constitución, le llamó poder constitucionario. Entonces el Tribunal Constitucional español, en el asunto de Cataluña, actuó como un poder constitucionario, infringiendo el hecho de que es un poder constituido, que no puede apartarse un ápice de lo que le ordena la Constitución. Y si tiene que interpretar un caso en litigio, claro, pero no cuando no existe litigio, para el futuro. Decir que esto quiere decir en el futuro, eso está prohibido. Sin un litigio que resolver, el Tribunal Constitucional no está autorizado a interpretar la Constitución, como si fuera o un catedrático, claro, o un legislador constitucional. Y bien, pues a ese exceso de poder, Sieyes le llamó poder constitucionario.